Bueno, pues la mala noticia se conocía ayer por la tarde cuando se publicaba a varios medios de comunicación que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspendía de manera completa lo que es el plan de ordenación supletoria del municipio sureño de Yaiza. Una muy mala noticia que ahora mismo el Ayuntamiento de Yaiza lleva toda la mañana estudiando esa sentencia, los pormenores de la misma, pero en principio pide tranquilidad a todos los lanzaroteños y sobre todo a todos los afectados del municipio de Yaiza, porque ya ha anunciado que va a recurrir esa sentencia, que es recurrible, ante el mismo órgano y luego posteriormente posiblemente ante el Tribunal Supremo de este país. Vamos a ver lo que ocurre, porque de ser definitiva la suspensión de ese planeamiento que tanto sudor y lágrima costó sacarlo adelante en la época de Gladys Acuña, supondría un paso atrás importante. Muchos consideran un caos total el que se provocaría urbanísticamente hablando en ese municipio. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Pedro Martín, buenas tardes, don Pedro. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien, don Pedro? Ya poca lluvia, ¿no? Ayer llovió un poquito, pero... Ayer llovió por la tarde sí, un poquito, con cierta gran intensidad, sobre todo aquí en Arrecife, pero es verdad que no fueron las lluvias que nos trajo Hermín en su momento, hace 3 o 4 días. Y después, con respecto al plan general supletorio del municipio de Yaiza, es normal que haya preocupación por la situación, evidentemente por la inseguridad jurídica que puede crear, a expensas de que haya un recurso por parte del ayuntamiento o de las partes afectadas, y después que hay que recordar también que es el último ordenamiento que se ha aprobado aquí en la isla de Lanzarote. Y fue en 2014, estamos ya en 2022. Don Andrés Martinón, jefe de lo informativo, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, muy Andrés, bien. de nuevo incendio en este caso de contenedores masivos, incendio en Puerto del Carmen. Pues sí, la verdad que creo que el compañero Guillermo ha hecho como una especie de recreación, creía que eran 12 contenedores en 12 minutos. Le da tiempo a todos en escaso tiempo, en escaso espacio, por decirlo de una manera, porque estaban todos muy cerca entre Matagorda, Los Posillos y Puerto del Carmen, y la verdad que tenemos imágenes bastante destructivas, ¿no? Porque la verdad que cuando uno ve el contenedor al día siguiente parece que no, pero ahí ha habido una buena fogalera, que se puede decir, y nada, nos han hablado también directores de apartamentos de al lado, también los momentos de tensión que se viven. Y nada, no es nada nuevo. La verdad que ahora está como más acelerado, 12 contenedores. Yo creo que eso no es normal. Teníamos buena noticia de que estaba muy cerca la captura de algunos de los pirómanos, pero si lo han capturado es que hay otros más por ahí quemando y haciendo gamberrada, o más que gamberrada, porque esto realmente es un ataque a lo inmueble público, al dinero de todo. Usoa Ibarra, buenas tardes. No Hola. sé si ha seguido la polémica, porque va a ser uno de los temas también que vamos a tratar, entre el cruce de acusaciones entre el Ayuntamiento de Arrecife con el Cabildo de Lanzarote, Astrid Pérez con, en este caso, el consejero y que va a ser candidato del PSOE a las próximas elecciones del Ayuntamiento de Arrecife, Alfredo Mendoza, en relación al tema de quién tiene más culpa de que Arrecife se siga inundando en los mismos puntos negros desde hace ya décadas. Bueno, buenas tardes de nuevo. Alfredo Mendoza, efectivamente, en su comunicado de prensa habla desde el punto de vista de un rival electoral, ¿no? De hecho, esta comparativa que hace diciendo que la alcaldesa está más preocupada por organizar conciertos, ¿no? y eventos culturales que por poder achicar el agua en aquellos puntos negros ya consabidos por todos, pues no deja de ser también un poco recurrente y la típica arma arrojadiza preelectoral. Me queda claro de ese comunicado y de los hechos consumados que efectivamente no se gasta ni un céntimo en la mejora de esas canalizaciones, ¿no? de esas tuberías. Se están constantemente arrojando la papa caliente y lo más curioso de todo es que, según las declaraciones de Alfredo Mendoza, la propia alcaldesa habría rechazado una importante inyección económica de unos 6 millones de euros para la mejora al menos de este tramo viario de la calle José Antonio, ¿no? Manolo Millares ya. En la salida de Arrecife hacia el aeropuerto, y que ella misma, bueno, pues como que había decidido posponer esta inversión. Me parece curioso
En las últimas horas creo que la propia Astrid Pérez o su equipo de gobierno no ha respondido a estas acusaciones y creo que está perdiendo un tiempo de oro para aclarar qué es lo que ha ocurrido. Nosotros hemos intentado hoy hablar con Jacobo Medina, dice que va a contestar mañana precisamente a esas acusaciones directas, duras, que ha hecho el Partido Socialista Astrid Pérez, hasta hace poco compañera de gobierno en el Ayuntamiento de Arrecife. Nosotros queremos mostrar ese enfrentamiento, ese cruce de acusaciones entre Mendoza y el Ayuntamiento de Arrecife. Ocurrió lo que se esperaba. Llegó la lluvia y muchos puntos de la capital se inundaron, al igual que otras localizaciones de la isla. El PP en el Cabildo ha sido muy crítico con el grupo de gobierno y con el papel del Consorcio del Agua por la eficiente gestión de la red de alcantarillado. Una absoluta vergüenza que el Consorcio Insular de Lanzarote, el Cabildo tiene el 60% de esa participación en el consorcio, pues no tenga directriz política. La presidenta del Cabildo, que es la máxima dirigente del Cabildo y máxima dirigente del Consorcio Insular de Agua, no está tomando cartas en el asunto, no está solventando los principales problemas que tiene, por ejemplo, la ciudad de Arrecife, porque no nos olvidemos que el alcantarillado, el mantenimiento del alcantarillado en ciudades como Arrecife y en otros municipios es responsabilidad directa del Consorcio Insular de Agua. Y Medina añade que el Ayuntamiento de Arrecife ya ha cumplido con creces pues el acondicionamiento de los invernales en toda la ciudad, hicimos los deberes en ese sentido y en el caso del consorcio no se han hecho los deberes. Por otro lado, Alfredo Mendoza contesta a las acusaciones de los populares. Debemos ser más serios a la hora de ser tipo de estas manifestaciones, ¿no? Yo creo que no hay que tampoco engañar a la gente y decir las cosas y llamarlas por su nombre. Lo que no me parece serio es que el Cabildo Insular de Lanzarote esté esperando 6 meses, casi medio año, por una cooperación interadministrativa con el Ayuntamiento de Arrecife para hacer quizá los deberes que les corresponde al Ayuntamiento de Arrecife, que es separar las aguas pluviales de las aguas de saneamiento. El 90% de los recursos humanos y materiales que activa el Plan de Emergencia Insular, el 90% actuaron en Arrecife. Y el propio Mendoza afirma que en diciembre del año pasado se trasladó un proyecto ambicioso de mejora de la red de alcantarillado y la respuesta de Astrid Pérez, como mandamás capitalina, fue declinar esta inversión de cerca de 750.000 euros. El proyecto de la calle Manolo Millares hasta Boda de Endesa y calle Guenia, donde se resuelve una de las situaciones que está generando un conflicto a la hora de entrada y salida de la ciudad cuando hay lluvia, es un punto negro de los que llamamos de acumulación de agua por lluvias en la ciudad. Era un proyecto en torno a los 750.000 euros y la verdad que no hemos tenido respuesta por el Ayuntamiento de Arrecife y ahora nos hemos dado cuenta por medios de comunicación que ellos se van a hacer cargo de ese proyecto. Según Mendoza, esta decisión de Pérez retrasará una obra de remodelación que podría estar ya en marcha si no hubiese sido por el no de la alcaldesa de Arrecife al Cabildo de Lanzarote. Bueno, pues un tema complejo porque acá se escucha, escuchando a uno y a otro dicen cosas muy diferentes, nunca se sabe quién tiene la razón del todo. Yo creo que muchas veces tienen todos la razón o un poquito de razón y ninguno toda la razón. Pedro. Bueno, es que aquí en Lanzarote todo es muy complejo y aprovechando algunas de las frases que utilizas tú, todo tiene muchas aristas, todo, desde organizar un concierto a mejorar las aguas pluviales, etcétera, etcétera. Primero yo sí tengo que decir que no exento de razón con lo que respecta al tema de las aguas pluviales aquí en Arrecife. A mí sí que no me gusta que tome la palabra, por ejemplo, Alfredo Mendoza, porque se da un choque de intereses entre su labor como portavoz o cabeza visible del Partido Socialista haciendo oposición en Arrecife con sus responsabilidades de consejero no electo del Cabildo de Lanzarote, que yo creo que eso es un problema a la hora de hacer oposición o hacer gestión, porque a lo mejor, no sé, se está aprovechando a lo mejor de ese cargo, vuelvo a insistir, teniendo a lo mejor parte de razón, aprovechándose de información confidencial o haciendo una oposición no muy fiel a cómo se haría si no tuviera esa responsabilidad. Y después me gustaría también cambiar la frase que utiliza Alfredo Mendoza, vuelvo a insistir, no quitándole razón, cambiar la frase que utilizó con respecto a lo que hace Astrid Pérez en Arrecife de menos conciertos y más infraestructura. Yo, siendo de Lanzarote, digo, Dolores Corujo, menos conciertos y más infraestructuras también. Es que al final
son todos responsables. Es que incluso Alfredo Mendoza ha estado, vuelvo a insistir, para que quede claro, él ha estado al frente, no le quito razón, pero es que él ha estado al frente también, junto con Astrid Pérez, del Ayuntamiento de Arrecife, que esto no es un problema de hace 3 días, sino que nos damos cuenta, cuando llueve, 2 años y medio. 2 años y medio, Alfredo. Porque todo no vale para hacer oposición. Yo creo que debería haber un poquito más de coherencia y de responsabilidad entre todos. Porque yo creo que salvo alternativas, no, ¿cómo se llama? Salvo Lanzarote en pie, yo creo que han todos pasado por el gobierno de Arrecife y ninguno ha sabido solucionarlo en este mandato solo. Y es verdad que también en aquel entonces Coalición Canaria, recordarás Andrés y Usoa, criticaba precisamente a Eva de Anta, que era la anterior alcaldesa, precisamente porque habían proyectos, tanto del gobierno de Canarias, pero sobre todo del Cabildo de Lanzarote, de Pedro Sanginés, que nunca se pudieron acometer precisamente porque no se hacían los deberes por parte del ayuntamiento. Sí, además que se utilizaban antes las palabras, Jacobo y Alfredo, ¿no? Los deberes, cada uno no había hecho los deberes. Y yo creo que pocos deberes han hecho y sobre todo por eso, por falta de visión conjunta. El otro día en Lancelot Digital salía esa tubería que Fuerteventura ya está haciendo, sí. Y era que va a empezar a hacer, va a empezar a hacer, pero sí se veía una fotografía. Sí. Y la verdad que la cuestión era decir, ¿por qué se ponen de acuerdo? Pues porque tendrán otro tipo de políticos y también porque crearán las bases. Tú empezabas antes hablando de Yaiza, un plan general que se tumba. Esas son cosas que ya empiezan a hacer las cosas mucho más complicadas. Luego tienes problemas de intervención, secretaría, te falla esto, te falla lo otro. Y entonces es muy complicado hacerlo. La propia burocracia que ya de por sí es insufrible. Yo la verdad que me da pena esto, porque Arrecife al final necesita tantas cosas, necesita pequeñas obras rápidas de hacer que se pueden mejorar y grandes obras. Déjame nada más que apostillar un momento y lo mismo que digo de Alfredo, digo de Jacobo, 2 años y medio en el Cabildo de Lanzarote, que no tenía responsabilidades directas en materia de agua, pero hombre, era vicepresidente del Cabildo de Lanzarote. Es que parece que han pasado cada uno por su sitio y como el que oye llover, nunca mejor dicho, como que él no iba con ellos, hasta ahora. Pero fíjate las frases que en su momento se dedicaron mutuamente a Astrid Pérez y Dolores Corujo en la presentación de ese pacto, la primera vez que pactaba y gobernaba el Partido Popular y el Partido Socialista en las 2 administraciones más importantes de Lanzarote, Cabildo y Arrecife. Palabras como se acabó la crispación y la persecución, nuestros programas electorales coinciden al 90%, queremos colaborar en Arrecife, donde corresponda con un cabildo que debe ser colaborador, que tienda la mano. Es decir, todas estas cosas que finalmente se las ha llevado, nunca mejor dicho, el agua. Ahora ¿no? sí dicen lo contrario los dos. No, pero es que visibilizar, digamos, las excusas todavía les quita más credibilidad aún a la que ya pudieran perder en el momento en el que hicieron un pacto muy interesado, pues ya sabemos todos para qué, ¿no? Para despachar a Pedro Sanginés de las instituciones y con ello a Coalición Canaria. Pero de verdad que sí hay que aplaudir en este caso al Ayuntamiento de Arrecife porque creo que ha hecho una buena labor en cuanto a la limpieza que se ha ido ejecutando con esas cuadrillas permanentemente atentas a cualquier incidencia que pudiese darse, sobre todo en esos puntos negros, calle Portugal, etcétera, que bueno, si no me equivoco, creo que es calle Portugal. Sí, lo estoy diciendo porque he reconocido la calle, ¿no? Pero me refiero a que esa labor sí el Ayuntamiento sabe hacerla, pero desde luego que hay un proyecto mucho más en profundidad y mucho más garantista para evitar pues estos colapsos. Y eso que pasó poco, aunque fueran 200 incidencias, con lo que llovió, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que fue una lluvia calmada, a excepción de un momento del día, que fue donde estas imágenes, que fue al mediodía del domingo, entre las 2 y las 4 de la tarde. Bueno, pasamos a otro tema, pero también tiene que ver con las inundaciones, Andrés, y es que el Partido Popular también ha denunciado en este caso el CATE de Arrecife, ese campamento de inmigrantes a la entrada de Naos. Sí, ¿no? ¿Cómo es? Centro de Acogida Temporal de Extranjeros, ¿no? Es lo que viene a estar al lado de la Comisaría de Policía Nacional y que ha sido muy polémico. Está situado en un lugar en lo que se ha hecho un dibujo de los lugares de puntos negros, de donde cuando hay inundaciones, y es un lugar que se sabía lo que iba a pasar. ¿Qué ha pasado? Que además de que, como de puertas adentro, no se sabe cómo pueden haber estado los inmigrantes que estaban dentro, pero sobre todo sí se ha sabido que tuvieron que dormir más de 40 y pico inmigrantes el mismo domingo, porque vino una patera. ¿Esto es lo que está inundado? Eso es lo que, esa es la entrada del CATE, que ha levantado perfectamente los muros y está completamente anegado. Entonces eso obligó a, ya digo, en qué circunstancias estarían los que estaban dentro.
sobre todo, y a pasar a la Tuvieron noche que fuera. sacarlo de ahí, ¿no? Bueno, yo no sé si... No los pudieron meter. No los pudieron meter meter. unos que se tuvieron que dormir ahí en el muelle En el comercial. muelle. O sea que, claro, aquí el PP, lo que estabas diciendo tú, critica que el PSOE se llena la boca con el tratamiento de las personas y demás, pues esas personas, después de lo que han vivido, han atravesado... Pero ¿y cómo Hombre, pasa? le da un poco la razón a la teoría que decían cuando sabes que la primera vez que se opuso, vamos a decir, o uno de los argumentos que utilizó el Partido Popular, que también, bueno, el Partido Popular y el Ayuntamiento de Arrecife, era que no se adaptaba el terreno y que no se podía dar una licencia, era también el tema de las características del terreno, Claro. ¿no? Que es un terreno no apto porque, bueno, creo que Coalición Canaria también lo argumentó, es porque se inundaba, siempre era propenso a Y inundarse. esos inmigrantes estaban a la intemperie durante 24 horas. Claro, se fue la noticia, que 40 y pico tuvieron que aguantar porque no los Se le podían montó llevar. una especie de casetas, carpas rojas que hay. Sí, sí. Lo que sí tienen se cruz ha roja. comentado es que había otras localizaciones, ¿no? En principio, que podrían haberse puesto a disposición inmediatamente de estas personas. Insisto en la definición y el término de personas, porque así hay que verlas, ¿no? Como pueden ser centros socioculturales, incluso, bueno, en su momento ya se pusieron a disposición de los migrantes que llegaban a la isla a plazas hoteleras o, en este caso, también otras instalaciones propias de la administración pública. Efectivamente, lo que ha ocurrido en el CATE ya se preveía con antelación. El propio sindicato de la Policía Nacional fue uno de los más críticos con esta instalación y sus características. Y yo, en cuanto al tema de la llegada de inmigrantes, vuelvo a repetir exactamente lo que dije este jueves, porque como nada ha cambiado, sí sabemos que Nueva Canarias, que creo que hoy vamos a hablar con Román Rodríguez, ha solicitado ya al señor Escrivá que, bueno, arregle el tema del reparto de inmigrantes, para lo que hay que modificar la ley, y sobre todo le están pidiendo agilidad, ¿no?, en esta tramitación de los cambios legislativos necesarios para que las comunidades autónomas se solidaricen. Es verdad que ha habido un pequeño gesto, que en vez de 3.000 inmigrantes menores tenemos unos 2.400 en Canarias, pero igualmente son cifras completamente desbordadas ya. Muchos de ellos, para que lo sepan la gente, son inmigrantes que se han escapado, entre comillas, que eran menores, pero que ellos sabían que no eran menores, hasta que no se hacen las pruebas. Las pruebas están tardando entre 3 y 4 meses, al menos aquí en Lanzarote. Muchos de ellos, cuando ya saben que van a llegarles las pruebas, pues salen corriendo y se escapan, y luego son muchos de los que vemos por ahí sin saber qué hacer, en el limbo legal, y en una situación realmente lamentable. Y es lo que provoca, y digo esto porque hay que tener mucho cuidado, no mezclar la xenofobia con la falta de gestión por parte de las autoridades, que a veces provoca en las personas más desinformadas precisamente ese sentimiento de Hombre, el caldo de cultivo. de caldo de cultivo. Perfecto, ¿no? Tenemos el caso ahora en Italia, la gente se ríe y se ríe no, porque no es para reírse, pero bueno, critica que Italia mayoritariamente, aunque votaron muy poca gente, pero hayan elegido a la coalición de derecha o ultraderecha. Algo tendrá que ver la mala gestión de los partidos tradicionales, que cada vez tienen menos votos y que cada vez tienen menos aceptación por parte del electorado. Y esto poco a poco, es verdad que ahora Vox parece que se ha mantenido ahí en una especie, me refiero que no está subiendo en las encuestas, sino más bien bajando. Yo creo que es por el efecto Feijóo, que ya mucha gente considera que Feijóo es más voto útil votar a Feijóo que votar a Vox, que muchas veces tirar el voto, pero lo cierto es que habrá que preguntarse muchas veces en las partes progresistas por qué cada vez hay más gente que vota a partido, digamos, reaccionario o partido de derecha o rayando ¿En las partes la ultraderecha. progresistas o en las partes también liberales? Porque También, el Partido también. Popular también ha tenido que reflexionar También. largo y tendido en esta travesía del desierto, ¿no? De todos modos, hoy salía un reportaje interesante en El País, es una reflexión que yo creo que también aporta un ingrediente más de análisis a todo esto, y es que apunta que estamos en una época en la que la ciudadanía busca esos políticos también de usar y tirar, ¿no? Voy a probar, a ver este perfil o esta antítesis a lo mejor de lo que se tenía, si funciona o no. Se y votan después, casi en contra de otro más que a favor sí, de pero alguien. Una de las son un poco explicaciones que da el fenómeno experimentos, italiano. es verdad, son un poco experimentos sociológicos incluso en el comportamiento del votante, y se trata, bueno, pues de ese periodo un poco en el que nos encontramos de experimentación con prácticamente todo, ¿no? El problema es que, por ejemplo, cuando se han colocado, acuérdate de la época en la que en Europa se dio una tendencia de
colocar en el poder a los tecnócratas, ¿no? A los técnicos. Y ahora cuando se pide que vuelva a la política, pues la política no está, ha desaparecido precisamente por esto, por la falta de inacción en el día a día, en los programas un poco también globales y no cortoplacistas, sino a largo plazo. Entonces, yo creo que este artículo revisa perfectamente el comportamiento que a veces tenemos, ¿no? No, y el otro día, y perdón, el otro día la noticia no era exactamente igual que en la inmigración, porque lo que estamos planteando es que si no se ponen las cosas y se dejan bien, al final la gente se toma la ley por su mano, claro. Y es peligroso. El otro día, un conocido, bueno, un restaurador de la Plazuela hablaba de un indigente que tiene unos problemas psiquiátricos y que se le está pidiendo ayuda para asistir al chico. Le agredió a una mujer, fueron detrás de él y él decía, gracias a Dios no lo cogimos. Claro, en el sentido de decir, lo cogemos en caliente y ese chico no tiene por qué estar recibiendo nada, lo que tiene que estar es asistido. Y lo mismo con esos chicos tienen que estar asistidos y bien asistidos, pero bien asistidos. No quiere decir, yo les hago tal y hago el buenismo de decir, no, yo no los puedo tocar, yo no les puedo hacer nada. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Bueno, hablamos al principio de los contenedores. Hemos ido nosotros precisamente a los puntos y hemos hecho el recorrido del pirómano. Nuevos capítulos incendiarios los que se vivieron en la noche de ayer en Puerto del Carmen. 12 contenedores prendieron en su totalidad en un tiempo aproximado de 12 minutos. Y todo arrancó en esta calle Frankfurt de Puerto del Carmen ayer por la noche. En esta ubicación 3 contenedores, 2 de basura orgánica y 1 de vidrio, además de la fachada, como verán en imágenes que también se vio afectada este complejo, ardieron en su totalidad. Hemos podido hablar con Hassan, que es el dueño del local que se encuentra también a mis espaldas, el Arao, y nos ha contado en primera persona cómo vivió ese primer foco incendiario en Puerto del Carmen. Y mirando él decía, hay fuego, 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 yo paso corriendo aquí para abrir locales y coge el cubo de agua para el fuego, y después viene la policía también locales y trabaja conjuntos con la mujer también de su casa también trae la manguera y para agua, después viene el bomberos y para el fuego y después se fue corriendo para otro sitio. Y después de escuchar a Hassan vamos a intentar recrear el recorrido que realizaron los presuntos pirómanos en la noche de ayer, ya que en 3 localizaciones muy cercanas, aquí en la zona de Puerto del Carmen, de Los Pocillos, de Matagorda, se produjeron en un espacio corto de tiempo 3 incendios. Así que nos vamos a montar en coche y vamos a calcular el tiempo exacto que presuntamente tardaron los pirómanos. Tomamos el coche y nos dirigimos a la siguiente ubicación, un complejo situado en la playa de Los Pocillos. Hemos tardado 4 minutos desde la calle Frankfurt, desde la primera ubicación, hasta esta segunda, hasta estos apartahoteles Costamar que se ubican en la playa de Los Pocillos. Vamos a hablar con Antonio Camacho, que es el responsable de recepción, y nos va a contar en primera persona qué ocurrió aquí por la noche. Esta mañana cuando llegué, sobre las 8 de la mañana, el compañero de recepción me comentó que sobre la 1 de la mañana pues, había detectado de que le habían pegado fuego a estos contenedores. Pues él automáticamente pues llamó efectivamente a la policía, bomberos que se personaron de forma inmediata. Pero se vivió un episodio especialmente preocupante. Nuestra preocupación en todo caso era porque arriba de esta cocina que tenemos detrás están los tanques de gas y esa era un poco nuestra preocupación. Y llegamos a la tercera ubicación en Matagorda, que ardió en torno a las 2 de la mañana. Aproximadamente fueron 10 minutos el tiempo que necesitaron los presuntos pirómanos para llegar hasta esta última ubicación en Matagorda, a la altura del Hotel Jameos, en la calle Plutón, donde se quemó, además de este contenedor de residuos orgánicos que ven en imágenes, 3 más de vidrio que acabaron absolutamente calcinados también, como podrán comprobar, y una jaula de cartón que acabó en las mismas condiciones. Todo ello antes de las 2 de la madrugada, precisamente el momento donde recibieron otra llamada a los bomberos para desplazarse, en este caso, a la capital de Lanzarote. Precisamente acto seguido en Arrecife, un contenedor también ardió en su totalidad en el barrio de Argana en una nueva noche de incendios en la isla de Lanzarote. Yo sigo insistiendo, Lanzarote es una población de 150, 160.000 habitantes residentes, más pongan una media de 60, 50.000 turistas que están siempre en la isla. Pero en comparativa, o haciendo la comparativa con otras ciudades de España y sobre todo de la propia Canarias, yo no he visto tanta cantidad de contenedores que se quemen en esas ciudades. Yo creo que aquí hay un problema grave que tendrá que solucionarse. Pero como nos queda poco tiempo, me gustaría comentarlo también, el tema de esa suspensión, de esa sentencia que suspende el plan o anula el plan de ordenación supletoria del Ayuntamiento de Yaiza, lo que se conoce como el nuevo Plan General de Yaiza, que sustituye al de 1973. Es decir,
estamos ya a más de 50 años, podemos volver, si finalmente se consuma esa decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Ahora el Ayuntamiento, por suerte, ha anunciado que va o tiene previsto recurrir esa sentencia, ya veremos cómo acaba. Pero, Pedro, de finalmente concretarse esa anulación, se volvería a 50 años atrás, se volvería al caos turístico en Playa Blanca. Y todo porque, por lo visto, hay una disparidad de criterio en relación entre los redactores del plan, que para que todo el mundo lo sepa, estaba auspiciado por el propio gobierno de Canarias, con la Consejería de Carretera de aquel entonces, que realizó un informe aceptando otro informe del Cabildo de Lanzarote de que la rotonda, dos glorietas que se iban a hacer para, de alguna manera, unir lo que es la carretera vieja con la nueva, para entenderlo en su entrada de Playa Blanca, para que lo entienda todo el mundo, la zona comercial e industrial que tiene Playa Blanca cuando entra a mano derecha, en la carretera principal, pues se querían unir y había un informe del Cabildo que era negativo, que el informe del Cabildo es preceptivo pero no vinculante, en cambio el del Gobierno de Canarias, sí, el de carretera, sí es preceptivo y además vinculante. Bueno, pues hay unas dudas, pero lo cierto es que solo ese tema, se ha cargado un plan que, insisto y repito, costó lágrimas y sudor para sacarlo adelante en su día. Y hay que comentar que en este caso el recurso no lo pone ni el Gobierno de Canarias, ¿no? Que si no viene por parte de un particular que no está de acuerdo en una serie de puntos y es donde se le da, en este caso, la razón para anular el plan general supletorio para el municipio de Yaiza, es amparándose precisamente en este tema de carretera, ¿no? De vías. Creo que es la incompatibilidad de esas dos vías con respecto al plan general supletorio. Yo lo que espero es que impere un poco la cordura. Evidentemente, esto es recurrible y seguirá vigente el plan supletorio hasta que haya una resolución firme por parte, o en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias o del Tribunal Supremo, no sé el recorrido legal que tiene. Y evidentemente todo esto no va a tener una marcha atrás, digo, en las infraestructuras que se han ido consiguiendo a lo largo de estos 9, 8 años que lleva en vigor el actual plan general supletorio para el municipio. Yo lo que sí me temo es, por ejemplo, lo que esté planificado para el futuro, qué repercusión puede tener, porque supongo yo que estarán, sobre todo las inversiones privadas, harán un parón para ver si se les dota por lo menos de seguridad jurídica y ver qué derroteros va a tirar esta situación. La verdad que no es nada halagüeño la situación que se plantea por la inseguridad que se presenta a día de hoy. Andrés, ciertamente complicada la situación, pero podía ser un paso para atrás increíble. Es decir, hay que decir que ese plan costó mucho tiempo sacarlo, fue en la época de Gladys Acuña. 41 años. 41 años. 41 años, sí, sí. Bueno, lo cierto es que costó tanto que al final tampoco los planes generales normalmente tienen la virtud de no gustar a casi nadie o de gustar o todo el mundo nunca se siente especialmente bien tratado, desde los vecinos pequeños propietarios como los promotores, los grandes, porque siempre consideran que pueden mejorar o que han perjudicado sus expectativas, ¿no? Pero lo cierto es que mal que bien, este plan, que puede ser y puede tener crítica, ha sido un mal menor importantísimo para Playa Blanca, porque es que ha corregido una situación de obsolescencia, como dice Pedro, de más de 40 años. Sí, pero lo que pasa es que, ¿por qué en Playa Blanca? ¿Sabes? ¿Y por qué el plan general de Yaiza? Es algo como que hay, no sé, parece que hay cosas por encima que siempre van como a impugnar o a recurrir. Un plan general que, como dices tú, nunca contenta a todos. Y al final alguien puede pensar, pues este grupo empresarial puede beneficiarse más. Nada más que decirte una cosa, Andrés. ¿Por qué Playa Blanca? Porque fue el último que se aprobó. Si llega a ser el último otro, pues seguramente también estaría anulado. Porque recuerda que el anterior fue el de Arrecife y se tiró a la basura. Y el anterior fue el de Teguise, que yo no sé cómo ha ido escapando. Sí, pero por eso mismo... Bueno, y el plan rector de uso y gestión también se tiró para atrás y después el plan general
De Tía puede estar en vigor, ese sí está en vigor. Y después hay lo de la Jeria que también se paralizó ahí. Y no Sí, sé pero qué- yo creo que pero es verdad que de planes importantes, el más que más costado ha sido el de Yaiza y el de Arrecife, que son los dos planes, y no han salido. Bueno, Teguise también es un municipio muy grande, pero sí quiero decir que todo parece que se mira, es como ese policía que si te quiere multar, te va a multar. Entonces empiezan a revisar tanto y al final acabas paralizando y creando una inestabilidad que la verdad que es una especie de milagro lanzaroteño, ¿no? Eso que decía Bismarck de España, que es un milagro que se intenta autodestruir pero no lo consigue, ¿no? Pues Lanzarote tiene una especie de autodestrucción propia y sobre todo en algunos donde no dejan desarrollarse antes que se desarrollen otros, cosa que yo no sé cómo hace Fuerteventura. Vuelvo a Fuerteventura. ¿Cómo hacen esos, no sé si grupos, vamos a hacer corrientes de opinión, digamos empresariales de todo tipo, que no en lo esencial no se estorban? No sé qué sobre todo fórmula porque ahí tienen. hay un PSOE muy diferente al PSOE Seguro. de aquí, y tampoco tiene el argumento de la fundación, que son elementos que para muchos pueden ser, la Fundación San Manrique, que pueden ser elementos, digamos, distintos a los que tienen en esas islas, ¿no? Y para bien o para mal, según de donde se mire, pues ha supuesto un atraso importante para la isla de Lanzarote. A lo mejor, y quiero creerlo, intentando que sea lo mejor para la isla, pero en definitiva los resultados han sido muy Todo, yo creo que negativos. todo, nada más que un pequeño apunte, todos tienen su, y a lo mejor Usoa me ayuda porque ahora no me sale el nombre, el puertito este que quieren, o el puerto que quieren hacer en Adeje, creo que ahí se está montando la de Dios es Cristo, también. Y es algo que parece que es muy necesario, porque es un verdadero desastre lo que se está produciendo desde todos los puntos de vista en ese puerto. Lo que pasa es que ahora hay ciertos movimientos, sobre todo relacionados con el medio ambiente, en el que creo que hay acciones todos los días fuera de la ley para impedir el desarrollo. Yo me refiero a que aquí ese poder que en otros sitios están en organizaciones no ecologistas y tal, no, aquí son fácticos de verdad, están dentro del propio poder. Usoa. Sí, bueno, a mí me llama la atención que de nuevo la Administración se ponga la zancadilla a sí misma, ¿no? Porque es que estamos hablando de que se tumba un plan supletorio porque no se atiende a un requerimiento de un informe que resulta ser importante. Bueno, un planeamiento al fin y al cabo es la vertebración de muchos elementos, y uno de los elementos fundamentales de ese desarrollo urbanístico de Playa Blanca son los viales. A mí me gustaría saber, y espero que el señor Noda está tardando, otro que está tardando también en dar una rueda de prensa ante la importancia en principio de esta información, para explicarnos qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Por qué no se atendió al requerimiento que hacía Carreteras a este respecto? Ellos dicen, para si sirve de algo, las fuentes que yo he podido hablar con el alcalde, he whatsappeado, pero no me ha dicho que nos atengamos al comunicado de prensa que va a sacar en las próximas horas, pero otros que se han apurado a hablar un poco más que Óscar han dicho que ellos creen que sí se cumplió con ese vial, que es un error del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Hay que decir que es verdad, y en este caso, esto no ahora por este caso concreto, pero los tribunales de justicia muchas veces no se dan cuenta del daño que hacen con sus decisiones, es decir, posiblemente cumpliendo la ley. Pero ahí también está la Administración para defender en este caso ahí no hay los nada. propios intereses generales. Porque el tribunal no, lo digo porque... No, pero a ver si me entiende, porque eso tiene que explicar. A ver, decir, una decisión que supone simplemente un tema, no es que hay una causa mayor, es simplemente que se solventaría con una corrección. Una corrección ya, puntual. pero por eso mismo ahora habrá que esperar a lo que diga el Ayuntamiento, que es el que tiene la información, ¿no? El Partido Popular además ha pedido esa comparecencia. Si hay posibilidades de una subsanación, digamos, posterior, sin tener que reiniciar todo el proceso, porque entonces ya sería pues un poco esa hecatomba que tú describes, y poder introducir alguna modificación, ¿no? en el planeamiento. Hay veces que se tumban los planes urbanísticos, no estoy hablando de las categorías o las características del sur de esta isla, pero sí en otras localizaciones, para introducir modificaciones. Hay veces que se tiene que cambiar, yo qué sé, una zona industrial por una zona de viviendas porque conviene en ese momento o porque hay intereses ciudadanos, sí, pero se tumban para poder reiniciar, ¿no? O introducir, digamos, esa modificación. Pero eso son modificaciones puntuales. Ya veremos. Pero hay que aclarar una cosa, porque eso quizás lo desconozcamos mucho. Por lo que me cuentan, si yo hago a mí me afecta un problema de un plan y la justicia me da la razón, no se anula el plan, se corrige esa zona. Pero si la afectación es al gobierno de Canarias o al Estado, a Costa, entonces sí que se anula todo, decae todo el planeamiento. Digo que esto
es verdad que tendrá su razón de ser jurídica, pero no deja de crear una injusticia añadida a la decisión. Quiero decir que, señores, todo el mundo entiende que si esa glorieta pues afecta, como dices tú, a los viales de salida y entrada de Playa Blanca y de la carretera principal LZ2, pues habrá que corregirlo. Todavía, de hecho, ni se ha hecho todavía esa Es glorieta. más, la administración, el gobierno de Canarias no recurrió. No. Fue un particular el que recurrió. Fue Honorio García amparándose en Bravo, eso. que fue alcalde de Yaiza. En fin, yo no voy a decir que no ha hecho que ha hecho un flaco favor a su... al Hombre, yo fue creo que durante no sabía las consecuencias. Yo creo que no lo sabía. Yo creo que él fue a por... ¿Cómo se dice eso? A por lana y salió trasquilado. trasquilado. Que, por cierto, es una palabra que él utilizaba mucho, esa. Y porque eso va a afectar a todo, le afecta a él también, que tiene sus intereses, le afecta a todo el mundo la anulación de ese plan. Yo espero, porque Óscar Noda, el alcalde, está muy preocupado, él cree que se está exagerando, que no se debe dar, digamos, pábulo a cómo se está enfocando la noticia, pero yo creo que Óscar Noda, nadie está criticando a Óscar Noda, al alcalde, más bien lo estamos defendiendo. Estamos defendiendo que gracias a ese plan general que se sacó también en su época, porque él era en aquel entonces... Él era concejal de Hacienda, creo que era. Aunque fue, evidentemente, fue Gladys Acuña quien realmente lo sacó y lo promovió, pero es verdad que todo el mundo, la mayor parte, hay medios de comunicación que, en fin, por otros intereses, digamos, no espurios, pues están en contra de todo lo que se haga en Playa Blanca, no por Óscar, sino por todo lo que se hace en Playa Blanca, porque consideran que es su guerra particular y hasta que no termine derrotando a toda Lanzarote, pues no van a terminar. Pero bueno, pero en cualquier caso, insisto, yo creo que Óscar Noda se equivoca, interpreta mal, tiene malos asesores, como siempre, buenos políticos con malos asesores es lo peor que puede haber, y en este caso está criticando a Lancelot porque estamos diciendo precisamente todo lo contrario de lo que él pretende, y es decir, que si finalmente se le da la razón al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se convierte esto en un caos terrible, en un caos y en una vuelta atrás increíble. Eso es lo que tiene que entender, eso es lo que le tiene que decir los asesores al señor Óscar Noda de lo que le estamos diciendo de la gravedad del problema. Porque no por esconder muchas veces bajo la alfombra desaparecen los problemas. Y lo que estamos advirtiendo es que no se puede permitir que se suspenda ese plan. No se puede permitir, el Ayuntamiento de Yaiza no lo va a permitir, o lo menos va a intentar de que no sea así. Y eso es lo que estamos diciendo, coincidiendo plenamente con lo que ha dicho Óscar Noda. No sé qué asesores tiene por ahí, asesores mal informados o con mala fe, que está tratando de decir que este medio, que siempre ha defendido la legalidad de los planes urbanísticos, sea precisamente quien ahora Óscar Noda crea que estamos nosotros en contra de esa decisión. Insisto, bueno, se lo dije ya una vez por WhatsApp, malos políticos han sido hundidos han sido salvados por buenos asesores y buenos políticos han sido hundidos por malos asesores. Vaya speak que te has lanzado, que te has pegado ahí, nada más que para enfocarte en cómo está afrontando el Ayuntamiento de Yaiza esta especie de crisis. Porque estamos diciendo lo mismo. mismo. Y al final del plan general no hablo mucho. Hay alguien que estará intoxicando al señor, si no lo entiendo, intoxicando al señor Óscar Noda. Pero si él se deja intoxicar, el problema es de él. Que le tenemos un gran aprecio, por cierto. Que si él se deja intoxicar, una persona de la valía, y lo estoy diciendo en serio, de Óscar Noda, es una persona que tiene que tener por sus propios medios también las cosas bastante claras. Yo entiendo que esté preocupado el hombre porque es para estarlo. Es decir, si yo fuera el alcalde de Yaiza ahora estaría realmente preocupado con esta noticia, ¿no? Porque por mucho que él intente demostrar que hubo un error y que se puede recurrir y pueda ganar, ojalá sea así. Eso es lo que nosotros estamos deseando porque sería lo mejor para Yaiza y es lo bueno que está intentando hacer el ayuntamiento y su alcalde, que yo creo que ahí acierta plenamente. Lo que no entiendo es porque considera que nosotros estamos tratando de decir lo contrario, que estamos diciendo lo mismo que él dice, que es esencial que exista este plan general, que este plan ha sido positivo, que este plan es lo que puede salvar, entre comillas, precisamente al municipio de Yaiza. Usoa, ¿quiere decir algo más? No, bueno, esperar un poco de las palabras de Óscar Noda. A mí me parece bien que se pueda asesorar, que se pueda estar informando. Solo concibo que ahora mismo no haya salido a la palestra, o al menos no lo haya escuchado yo.
para tranquilizar un poco también los ánimos, ¿no? No creo que a un alcalde, sea Óscar Noda o cualquier otro, le guste moverse en un agujero negro, ¿no? Y en ese limbo de no contar con una planificación de lo que vienen a ser sus servicios, sus futuras inversiones, la regularización o legalización de los hoteles, que también estaba muy avanzada. En algunos casos ya no solamente se había negociado, sino que se había ejecutado favorablemente a esas entidades hoteleras. Por lo tanto, que en todo este proceso no creo que a Óscar Noda le apetezca ser uno de los que participen de la demolición. Todo lo contrario. Por lo tanto, habrá que esperar un poco a la explicación que Todo pueda lo contrario, dar pero el primer edil, que espero que sea lo más pronta posible. nosotros lo hemos invitado, él no nos ha contestado, solo nos dice que esperemos al comunicado oficial que va a sacar el ayuntamiento de Yaiza. Yo lo entiendo porque son temas complejos, son temas que tienen que andar con mucho tiento, no puede, porque se puede malinterpretar la jugada. Óscar también, por la presión que tiene de otros medios de comunicación, pues siempre tiene que estar andando como pisando huevos porque tiene miedo Yo creo que va más por ahí también. Sí, tiene miedo de que crean que él quiere defender la ilegalidad, cuando creemos que Óscar ha hecho todo lo contrario, que es cumplir la legalidad de acuerdo con el plan. No, y que a Gladys ya le marcaron camino. por no ir por aquí. Claro, Mira dónde fueron está a por ella. Fueron a por ella. Y Óscar la verdad que es un hombre muy técnico, yo creo que es buen gestor. El otro día hablábamos, nos hacía gracia en la redacción de una nota de prensa ya se había sacado concurso, no sé si los carnavales o algo, pero lejísimos. Y digo, la verdad que este hombre trabaja con sus plazos y con sus tiempos. La verdad que muy bien. Los presupuestos participativos del año 2023. Pues no me acuerdo, pero algo me sirvió. para... Este hombre va trabajando bien con los plazos. Pero sí es cierto que al final yo creo que Óscar a veces... Yo estaba pensando, por ejemplo, el Museo Atlántico. El Museo Atlántico está ahí, abandonado. Y él, como ha sido una de las cosas que le han marcado y han dicho, por aquí no te metas, pues lo deja ir cuando yo creo que es un valor del municipio. Pero es una de las cosas que le pueden quemar en la mano. Y él sabrá, porque también él sabe de las cosas de un municipio, pues no hace por luchar por determinadas cuestiones, que a lo mejor en un momento determinado este medio ha podido decirle, chacho, tienes ahí una joya, el museo ese abajo, esto es una obra tal, pero claro, es una cosa peliaguda, porque le puede levantar por otro lado. Y entonces él ahí, tiene que de los que jugar, no se mete en el jaleo, pues bueno, él tendrá que decidir también. La gente que se ha enfrentado precisamente a esos medios, pues sabe lo que se le espera, ¿no? Claro. Bueno, pues vamos a intentar irnos a publicidad porque vamos a tener a Román Rodríguez. Bueno, pues ya creo que tenemos al vicepresidente del Gobierno de Canarias, también consejero de Hacienda de ese Ejecutivo, don Román Rodríguez de Nueva Canarias. Muy buenas tardes, don Román, ¿cómo estamos? Muy buenas. Se te cortó en un momento la presentación, pero muy buenas tardes. Don Román, por lo visto tenemos algún problema, que siempre con usted hemos tenido suerte, siempre hemos tenido una perfecta conexión, pero en esta ocasión creo que hay algún problemilla de conexión. Vamos a ver si podemos escapar la entrevista. Bueno, don Román, antes de nada, ¿ya se da por terminado el temporal que estos días ha vivido Canarias? No me he enterado. No se ha enterado. Si se da... un momento que se te escucha perfectamente, pero luego hay unos segundos donde se diluye y no se escucha nada. A ver si tengo más suerte ahora, don Román. Ahora te estoy oyendo bien. Digo que si ya se da por terminado el temporal que estos días ha azotado Canarias. Bueno, primero, yo creo que sí, me decía Julio Pérez, que es el consejero del ramo, que todavía hay algún resto del temporal, pero tengo que decir que la gente de Canarias se ha portado extraordinariamente bien. Hay pocas sociedades en España, yo diría que en el mundo, que cuando las autoridades ante una situación extraordinaria, una situación crítica, responde con solidaridad, con responsabilidad en la sociedad canaria. Yo creo que el comportamiento de la gente ha sido modélico. Cierto es que el temporal ha sido menos dañino de lo que habíamos previsto inicialmente y me dicen gente diversa de territorios distintos que yo creo que este temporal en general ha sido una bendición porque nos ha traído agua y nos ha traído agua de manera tranquila, con daños materiales pero también, digamos, moderados. Por lo tanto, gracias a la ciudadanía
por la responsabilidad que han expresado, por supuesto a la gente vinculada a las emergencias y a la seguridad, y gracias también por esa agua que nos viene muy bien en todos los territorios para mejorar el índice freático de nuestro subsuelo, pero también donde hay embalses, donde hay presas, porque vamos a tener reservas. En el caso de Gran Canaria me decían que para un año y medio, por lo tanto el balance de esta depresión tropical yo creo que ha sido más positivo que negativo. Don Román, últimamente he oído críticas por ahí con relación, usted ya aquí ha dicho algo, a la recaudación, a la voracidad que denuncia la oposición que está teniendo este gobierno de Canarias, que usted es el vicepresidente, con respecto a que con la inflación están recaudando más que nunca y no son capaces de bajar los impuestos. ¿Eso es verdad? Intuyo lo que me pregunta, ¿eh? Puedo intuirlo. Vamos a ver, el momento es un momento difícil para la economía internacional y para los grandes agentes de un sistema económico, que son los ciudadanos, que son las empresas y que son las administraciones públicas. La inflación empobrece a las sociedades y estamos ante un fenómeno inflacionista global, importado, grave, sin precedentes. Hacía 40, 50, 70 años que no vivíamos esta situación. Actuar sobre la inflación hay que hacerlo sobre el origen de los problemas. Y el origen está en el precio de las materias primas, en la ruptura, digamos, de las cadenas de producción. Y yo diría también que la situación monopolística de las grandes empresas que manejan el sistema energético. Por lo tanto, toca a nivel internacional actuar sobre el origen, porque el origen es global. Y ahí el precio del dinero es un instrumento, ojo, que si se pasan elevando los tipos de interés pueden comprometer el crecimiento. Tiene mucho que ver el topar los precios de las energías, cosa que se ha hecho con la excepción ibérica y que ahora se va a copiar en el conjunto de la Unión Europea, y por supuesto con la actuación de las administraciones públicas, que deben actuar de forma selectiva. Primero ayudando a los sectores más vulnerables y también quirúrgicamente interviniendo en bajadas de impuestos. Ni el Fondo Monetario Internacional, ni el Banco Mundial, ni la Comisión Europea, ni la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal plantean rebajas generalizadas de impuestos, primero porque no resuelven el problema de la inflación, lo pueden agravar, y por lo tanto no hay nadie serio que esté hablando de esto. Otra cuestión es el politiqueo y los procesos electorales que hacen que algunos utilicen cualquier argumento para hacerse notar. Lo que toca ahora es que las administraciones públicas cumplan con su deber, con la sanidad, con la educación, con las carreteras, con la vivienda, que los ayuntamientos hagan limpieza, seguridad, atención domiciliaria con los recursos públicos, y las administraciones públicas, como ya hemos demostrado, pues actuemos de forma selectiva. Por ejemplo, en La Palma hemos bajado todos los impuestos porque en La Palma se ha dado una circunstancia muy especial y lo hemos hecho y lo vamos a prorrogar. A los transportistas le hemos devuelto el impuesto del combustible. No lo hace nadie, ni en España ni en Europa. Por ejemplo, en Canarias el IGIC de los combustibles es cero. En la península y Europa es el 21. Aquí es cero. La energía tiene IGIC cero para el 96% de los consumidores. En el resto de España está entre el 10 y el 21. El gas tiene IGIC cero. En el resto de España está el 21, se está discutiendo bajarlo al 5. Los alimentos que conforman la cesta de la compra. Aquí el 95% de los alimentos tienen IGIC cero, cuando el resto de España y Europa están entre el 4 y el 10. Además de eso, que ya lo tenemos, podemos ayudar a las rentas medias y bajas, por supuesto. Podemos ayudar a autónomos y pymes, lo hemos hecho. El año 21, hoy decía en el Parlamento, repartimos 1.307 millones a autónomos, pymes y empresas, más que nadie y más que nunca. Andalucía devolvió 400 millones, nosotros devolvimos cero. Madrid devolvió 200 millones, nosotros devolvimos cero. El año 2021, el gobierno de Progreso se ocupó de la sanidad, de la educación, pero hizo ayuda a las pensiones no contributivas, amplió la prestación canaria de inserción, por supuesto dedica dinero a la vivienda, a la sanidad y a la educación más que nunca, pero ayudó también a las familias y ayudó a las pymes y autónomos. Y eso lo vamos a seguir haciendo. Primero, cumpliendo con el deber de los servicios públicos y de la obra pública, pero vamos a seguir atendiendo de forma selectiva, de forma, digamos, quirúrgica
a los sectores vulnerables a través de ayudas o bajadas selectivas. Lo que no haremos, porque es demagogia, porque no lo recomienda nadie en su sano juicio, son bajadas generalizadas, por cierto, en una comunidad que tiene los impuestos más bajos de toda España y de toda Europa. Y es un derecho, y por eso ni al alza ni a la baja los tocaremos, exceptuando de forma quirúrgica. Don Román, mi compañero Pedro Martín quería hacerle una pregunta. Vicepresidente, ¿qué tal? Buenas tardes. Creo que ha nombrado 2 o 3 veces el tema de la vivienda. Supongo que se referirá a vivienda pública. Digo por el tema de reclamar que no se bajen los impuestos, porque hay que cubrir toda esa serie de necesidades que tienen los ciudadanos en general. Pero claro, cuando nos venimos nosotros aquí, que le estamos hablando de Lanzarote, vivienda pública 0, yo supongo que también tiene mucha responsabilidad los gobernantes de la isla de Lanzarote. En sanidad estamos ardiendo con algunas situaciones que se han dado con respecto pues al búnker de radioterapia, por ejemplo, a la unidad de hemodinámica, y así en un sinfín de muchas materias que nos estamos quedando nosotros atrás, que le voy a decir que tampoco es la mayor, que en su totalidad no es responsabilidad del gobierno de Canarias, pero sí es verdad que cómo nos puede vender a nosotros, que estamos pagando esos impuestos igual que en Gran Canaria, en Tenerife, en Fuerteventura y en el resto de islas, que aquí esas inversiones no están llegando. Bueno, te he oído entrecortado, pero voy a atreverme a interpretar una palabra sí, 5 no, ¿no? Porque nos conocemos y sabemos un poco las inquietudes que tiene. Es decir, los recursos públicos de los ayuntamientos, de los cabildos, del gobierno de Canarias y del gobierno de España no están ociosos, se dedican al desempeño de las competencias que cada uno tiene. Gracias a la intervención pública tenemos carreteras, tenemos seguridad, tenemos puertos, aeropuertos, hospitales, centros de salud. Nuestros chicos y chicas van a los colegios, a las universidades. Hay seguridad ciudadana, hay jueces, hay fiscales. De manera que en los estados modernos, y nosotros formamos parte de ellos, los recursos públicos están destinados para resolver cada uno las competencias que tiene. Cuando hay situaciones críticas como las de estos 4 años, que han sido terribles, porque ha estado la pandemia, ha estado la calima, ha estado los incendios, el volcán, este fin de semana, este fenómeno meteorológico que hemos vivido, que insisto, esencialmente positivo a pesar de que estamos todos muy preocupados, o ahora la pandemia, o la inflación o la guerra, las administraciones, además de cumplir con su deber ordinario, tienen que intervenir. Por eso, el año pasado, el gobierno al que pertenezco distribuyó 1.307 millones entre autónomos, pymes y empresas. Nunca en la historia se había hecho esto. En la otra crisis, lo que se hizo fue subir los impuestos y recortar los derechos. Aquí nos ha tocado la fiscalidad y, sin embargo, hemos dispuesto de más recursos. ¿Por qué? Porque hemos defendido bien a esta tierra en Madrid y en Bruselas, porque hemos peleado por captar recursos a pesar de que nuestros ingresos caían, nuestro presupuesto aumentaba, pues justamente porque captábamos recursos de Madrid y de Bruselas. ¿Para qué? Para la sanidad, el sistema sanitario que tiene deficiencia y tiene que seguir mejorando. Por eso en el próximo presupuesto va a aumentar significativamente el presupuesto. Nosotros hemos contratado 7.000 efectivos más en la sanidad estos años. Tenemos 7.000 trabajadores más en la sanidad que antes de la pandemia. Es que el sistema educativo tiene este curso que acaba de empezar, por cierto, con una normalidad extraordinaria, tiene casi 2.000 profesores más que antes de la pandemia, y eso se hace con el dinero que aportan el conjunto de los españoles y los canarios. Por cierto, de cada 100 euros que gasta el gobierno de Canarias, 75 son transferencias del resto del Estado a nuestra comunidad, 10 son transferencias de Europa a nuestra comunidad y 15 son las aportaciones que hacemos nosotros a través de los impuestos cedidos propios y del bloque de financiación canario. Esta es la composición de los ingresos de nuestra comunidad. De manera que vamos a seguir cumpliendo con el deber de tener la sanidad mejor posible, y no estamos contentos mientras haya listas de espera, mientras tenga gente con problemas de salud mental con dificultades a responder, mientras tengamos niños que todavía no tienen garantizada la educación de 0 a 3 años de forma gratuita, mientras tengamos estudiantes que tengan dificultades para acceder a las universidades, mientras tengamos carreteras a medias, mientras falten viviendas. Pero, vicepresidente, perdone que le interrumpe, que yo ese se lo compro, evidentemente, que yo creo en el estado de bienestar y que el gobierno tiene que intentar conseguir ese estado de bienestar, pero usted que tiene los listados de las inversiones y de las ejecuciones de esos presupuestos,
de ese 75% que dice que viene de fuera y que se invierte en Canarias, ¿cuánto me llega a Jorge, a mí o al que le está viendo usted aquí en Lanzarote? Porque parece que muchas veces esas inversiones que le llegan al resto de los canarios, a nosotros no nos llega tanto. Y vuelvo a insistirle, yo creo que no es por culpa del gobierno de Canarias. Estamos hablando de vamos a ver. Para que sepan, el presupuesto inicial del año 21 fue 9.100 millones y nos gastamos 10.466. La ejecución es de un 123,4%. A la sanidad, a la educación, a las carreteras, a las ayudas a los autónomos y pymes. El asunto es qué pasa con las inversiones en algunos territorios. Yo sé que hay un sentimiento justificado en la ciudadanía de Lanzarote que las inversiones están por debajo de las necesidades que tiene la isla y que en ocasiones se pintan en los presupuestos y luego no se ejecutan. Ese es un asunto que es evidente que los representantes del pueblo de Lanzarote en el Parlamento tienen que reclamar y reivindicar. Yo soy muy de que nosotros estamos en política representando a la gente. Cuando mi compañero Pedro Quevedo ha estado en las Cortes Generales defendiendo a Canarias, consiguió cosas para las 8 islas en el presupuesto del 17, del 18, del 21 y del 22. Y es razonable que Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro, Gran Canaria o Tenerife reclame que sus islas estén adecuadamente tratadas. Y Lanzarote tiene cosas que reclamar y yo creo que es de justicia que así sea. ¿A quién compete defender a cada territorio? A los que le representan. Yo a veces echo de menos el énfasis, propuestas rigurosas, porque también apuntar dinero en el presupuesto sin proyectos luego no se gastan. Pero yo creo que el dinero llega, por ejemplo, pymes y autónomos. Una de las islas donde mejor se gestionó y se ejecutó las ayudas a autónomos, pymes y empresas fue Lanzarote. Extraordinaria la labor, los 87 primeros millones y luego los 1.144, afortunadamente con la colaboración de la Cámara de Comercio, logramos que Lanzarote tuviera más recursos que lo que le correspondería por población y por peso económico. ¿Por qué? Porque hubo mucha diligencia, porque la gente de Lanzarote se movió, los empresarios, las asociaciones y el gobierno, y captaron más recursos que lo que le hubiera correspondido en términos porcentuales. Román, perdón un momento, Román, lo que quiere un poco decir Pedro, que yo creo que compartimos aquí mucho, es que efectivamente se dibujan en los presupuestos, en las partidas insolarizadas del presupuesto de Canarias, muchas partidas, pero yo tengo que decir que en Lanzarote, en carretera, en 3 años todavía no se ha invertido ¿Ni en vivienda pública? Ni en vivienda pública, no se ha invertido prácticamente ni un euro todavía, a pesar de que están dibujados esos dineros en el presupuesto de Canarias. Pero, don Román, no tenemos más tiempo, porque le estamos escuchando también mal. Simplemente, Nueva Canarias se va a poder presentar con sus siglas finalmente. Hay cierta preocupación aquí en Lanzarote. Pues yo les digo tranquilidad. Nuestros amigos tienen que estar tranquilos porque Nueva Canarias será en el año 23 determinante en los municipios, en los cabildos y en el gobierno. Con la marca Nueva Canarias, bloque canarista o directamente como Nueva Canarias porque estamos gestionando la solución de ese problema administrativo. Porque para problemas de otro tenor tenemos unos cuantos ejemplos. Aquí no hay nada ni de prevaricación, ni de malversación de fondos públicos, ni de falsificación de documentos, ni de cohecho. Esto es un tema administrativo. Para esto, primero, hay ejemplos en todas las islas, que yo no quiero citar porque no me alegro del mal de nadie. Por lo tanto, que sepan los hombres y mujeres de Nueva Canarias, nuestros potenciales apoyos, que estaremos ahí. Y a nuestros adversarios, que se esperen sentados, porque nos veremos en mayo del año 23 compitiendo en propuestas e ideas. Nosotros haremos el balance de nuestros aportes en los años que hemos tenido responsabilidad. Y los datos son incontestables. Nunca tuvimos tantos recursos como ahora y nunca dimos tanta respuesta a una situación trágica como la que hemos vivido en este cuatrienio. Por lo tanto, tranquilidad a los amigos que estaremos en el proceso electoral con todas nuestras capacidades y con toda nuestra entrega, y a los adversarios que si nos quieren ganar, que nos ganen el debate, que nos ganen en las ideas y que nos ganen en la sub. Pero un segundo, ayer tuvimos aquí al alcalde de Yaiza, precisamente en directo, a Óscar Noda, y daba a entender que bueno, que las cosas iban bien, lo que usted nos ha ido anunciando poco a poco, que iban bien con Nueva Canarias. ¿Usted cree que ya se puede presentar pronto ese acuerdo? Esto no te lo he entendido entre palabras. Bueno, que
teníamos ayer en directo aquí en la mesa de café de esto lo periodistas entendió todo. a Óscar Noda. Sí. Y nos decía que las cosas iban bien con Nueva Canaria. ¿Se puede presentar pronto el acuerdo en Lanzarote entre Nueva Canaria y Óscar Noda? Bueno, nosotros estamos en la construcción, en seguir ampliando ese bloque canarista. Nosotros somos una fuerza política de aquí. Para estar juntos, peleando por esta tierra, no hay que tener 5.000 ideas en común, hay que tener 50 compromisos. Defender esta tierra, su unidad, defender la insularidad, la doble insularidad, atender a los más débiles, defender la democracia, que las cosas que se pinten en el presupuesto se gasten, y para eso hay que tener proyectos, de manera que estamos confluyendo con personas y grupos en todos los territorios y también en Lanzarote. Mis compañeros están dialogando con grupos diversos, con personas, y creo que vamos a conformar una propuesta política para mayo del 23 en el ámbito local, insular y canario, que va a ser muy importante. Yo estoy convencido, me voy a atrever a hacer esta afirmación, que este espacio del canarismo de progreso va a tener representación en el Parlamento de Canarias de hombres y mujeres de Nueva Canaria, de esa isla. Los necesitamos. Necesitamos voces de Lanzarote, de este espacio político, para que cuando estén aquí, porque hoy estamos en Tenerife, en el Parlamento, se ocupen de defender a su isla y no de obedecer a sus jefes, ¿no? Bueno, pero perdona, vicepresidente, dicen desde Nueva Canaria a Lanzarote que el tema con Óscar Noda o con UPI y con el Movimiento Renovador de Tinajo, con Antonio Morales, lo lleva a la presidencia directamente. Que no, es que como no estamos hablando de política general, allí si no te entiendo no te puedo responder. Pues nada, don Ahí Román, no lo dejamos porque es muy complicado poder mantener una conversación buena para Porque usted. siempre es un placer. Un placer, don Siempre- Román. Un abrazo. Siempre un placer. Venga, un abrazo. un Buenas abrazo. tardes, y la próxima vez que la tecnología Nos ayude, acompañe. nos ayude. Sí. Buenas tardes, Venga. don Román, vicepresidente Buenas tardes. del Gobierno Hasta de luego. Canarias y consejero de Hacienda. Bueno, don Román, la verdad que era una conversación era complicada. Cuando hemos hecho la conexión en Gran Canaria, siempre hemos tenido una conexión perfecta. En cambio, con Tenerife hemos tenido algún que otro problema. Es la primera vez que la hacemos desde Tenerife. ¿Qué quiere que te diga? Esto es ¿cómo se llama? El pleito insular, ¿no? El pleito insular. El típico pique entre Gran Canaria y Tenerife. En este caso vamos a tirar un poco no para nos dijo Gran nada, Canaria. don Pedro, no nos dijo nada con respecto a lo de No lo Óscar estaba. Pérez. Yo voy a Óscar comprar. Noda. Yo he recibido algún mensaje que dice que lo estaba escuchando todo, pero que no quería responder. Yo creo que no, yo creo que no. Era una especie de conversación de besugo, porque sí parece que tenía ganas de responder a las hombre, preguntas, pero no lo estaba entendiendo. Don Román, si tiene algo, son años en política para poder preguntarle a usted lo que quiera. Pues súmale 4 más que vienen ya casi seguro, ¿no? Usted a don Román le puede preguntar lo que quiera, que él le va a contestar lo que le da la gana. Así que usted le puede preguntar por Pero Óscar. eso no le pasa a todos los políticos. Pues casi todo, pero don Román todavía tiene más experiencia que el resto, porque para eso lleva ya, pues no sé si casi 30 años, ¿puede ser? Yo creo que 30 años hace ya de que fue presidente, ¿no? Del gobierno de Canarias. Con No, Coalición fue hace Canaria, veintitantos. veintitantos. Bueno, pues nosotros nos vamos a tener que ir ya porque se nos ha acabado nuestro tiempo. Simplemente decir que ayer en Tinajo se presentaba, no sé si tienes noticia, Pedro, unos mecanismos de seguridad en la Santa. Sí, No sé están si- mejorando la seguridad de la policía local, creo que es, ¿no? Bueno, en este caso es para, no sé si podemos pues, ver las imágenes. Tienen un nombre medio raro, que de verdad que no se me quedó, pero sí leí la nota de prensa del día de ayer. Sí, lo que es cierto es que eso va a servir para dar mayor seguridad a lo de que es para los barcos. Sí, Yo sí, pensé que es era- para el tema de los barcos. Entonces se han puesto ahí, y creo que es de los pocos municipios costeros One Up, sí. sí, que van a contar con esos aparatos de emergencia que va a permitir que cualquier persona, si ocurre cualquier cosa en el mar, pueda llamar y rápidamente ser atendida por alguien. Bueno, nos vamos a... Pues yo leí la nota, vaya responsabilidad la mía. Leí la nota por encima, pensé que estaban hablando de pistolas láser, de eso. Y hoy hay un acto, No te digo todo. institucional importante, 5 años, celebran los 5 años del Colegio de Arquitectos de Lanzarote como tal. Antes existía la demarcación del Colegio de Las Palmas en Lanzarote, pero ahora es los 5 años que ha cumplido, en este caso con Miguel Ángel Fonte, el arquitecto Miguel Ángel Fonte, al frente de ese... decano. Que es el decano, y que hoy van a hacer una especie de rendir cuenta también de lo que han realizado este equipo directivo de arquitectos en la isla de Lanzarote. Como siempre, Miguel Ángel pues cuestiona
de que las cosas no son tan difíciles como parecen, pero ciertamente dicen que a veces no se ayuda lo suficiente porque no existen los documentos urbanísticos y territoriales necesarios para poder muchas veces hacer las cosas bien en esta isla. Esto va a ser, creo que en torno a las 7:30 en los Jameos del Agua, y están invitados a aquellas personas que hayan recibido la invitación para poder ir. Don Pedro, usted va a ir, creo. En principio sí me voy a acercar, si no hay ningún inconveniente última hora estaremos por allí, que han tenido a bien invitarnos, y Miguel Ángel con lo que predica, con el ejemplo, porque hay muchas cosas que él es el jefe de la oficina técnica, aparte del responsable del decanato del Colegio de Arquitectos aquí en Lanzarote, es el jefe de la oficina técnica de Aría, y hay muchos proyectos que han ido saliendo adelante. Por ejemplo, el tema del famoso mirador es obra de él, ¿no? Y que ha quedado muy bien. Yo la verdad que lo he visto solo por fuera, pero ha quedado muy bien. Tú eres como yo, hasta que no le hagan aparcamiento cerca, yo eso de estar pateando hasta arriba no va conmigo. Bueno, es más complicado. Don Pedro, nos tenemos que ir. Venga, hasta el jueves. Muchas gracias. Nosotros regresamos mañana a la misma hora. Mañana va a venir, por cierto, va a estar con nosotros, vamos a hablar algo del gobierno de Canarias, vamos a hablar del Parlamento y de cómo vienen estas elecciones a nivel de toda Canarias. Vamos a tener aquí, en este caso, un analista político de la talla del periodista y analista Paco Pomares. Nosotros, insisto, regresamos mañana. Buenas tardes.